10 de la mañana con 41 minutos. Vamos a hablar de uno de los temas más complejos quizás para la seguridad, porque hemos hablado de la seguridad muchas veces, ¿cierto, Álvaro? De que es uno de los puntos más claves para la ciudadanía. Pero hoy, lo dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, que se puede esperar un eventual colapso en las cárceles de nuestro país. Sí, vamos a hablar sobre este tema con el director de Gendarmería, sí, pero en instantes. Sí, vamos a hablar en instantes con el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear, pero, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, ¿cuánta capacidad crees tú que tienen las cárceles hoy en Chile para la cantidad de reos que hay? ¿50.000? Nuestro sistema carcelario está hecho para 41.000 personas. Con las cárceles que tenemos en Chile, 41.000 personas. Y hoy, a esta fecha, ya hay 49.000. Pero ¿qué fue lo que dijo el ministro de Justicia? Que dentro de los próximos meses se puede llegar a los 52.000 reos. O sea, estaría hipercolapsado nuestro sistema carcelario. Ahora sí estamos con el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estimada María José y Álvaro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por atender el llamado de la radio. Esta situación que describe María José, hace muchos años que se está hablando del hacinamiento en las cárceles, de la sobreocupación, y hoy día, a propósito de la agenda de seguridad, donde se ha incorporado como actor relevante también a Gendarmería, se deja aún más en evidencia que está llegando el hacinamiento y la sobreocupación a niveles críticos. Cristian, ¿cuál es la medida inmediata justamente para atenuar esta situación? Bueno, lo primero, señalar que esto era algo predecible, ¿no? El tema del hacinamiento es un tema que recurrentemente se ha discutido, y lo que hay que ahora sumarle también, no solo la cantidad de internos en las cárceles, sino que la calidad también de internos que estamos conociendo hoy día, más bien relacionados con el crimen organizado, van a generar una complicación aún mayor para el sistema penitenciario. Usted, como exdirector de Gendarmería, ¿cuál es la situación al interior de las cárceles? Porque claramente nosotros podemos, así, si sumamos, hacemos suma y resta. Se sabe que efectivamente, si hay 41.000 capacidades, personas que pueden estar en las cárceles, y hay 49.000, hay hacinamiento. Pero ¿cómo es la situación al interior de los recintos penitenciarios? Bueno, la realidad particularmente, yo creo que por todos conocía, también el ministro ha tenido actual opinión sobre la materia y ha proyectado el crecimiento de la población penal y señalando cifras que son bastante aterrizadas, pero que generan obviamente una preocupación mayor. Ahora, lo que uno puede señalar, nosotros trabajamos en un minuto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un plan de infraestructura que lamentablemente nos tocó enfrentar la pandemia, que claramente postergó estas discusiones en profundidad, pero sí alcanzamos a hacer algunas cosas que pudiesen quizás ayudar algo, sobre todo la realidad de Santiago, ¿no? Hay que pensar que en la región metropolitana se concentra el 35% de toda la población penal recluida en Chile, y además una población penal que cualitativamente es mucho más compleja. Hay que poner atención a eso, cantidad o concentración de mayor cantidad de internos, con cárceles bastante hacinadas y con una calidad de población penal bastante vinculada al crimen organizado. Y eso, como una ecuación, es de mucho mayor riesgo hoy día. ¿Qué hicimos nosotros en Santiago? Punto uno, la cárcel, no sé si ustedes se recuerdan, la cárcel de mujeres que está en San Joaquín. Esa cárcel, yo fui alcaide en ese penal en el 2011-2012, y yo tuve más de 2.000 mujeres privadas de libertad ahí. Después del incendio de San Miguel, esta cárcel se refaccionó, y después se trasladaron las imputadas desde esa cárcel de San Joaquín a la cárcel de San Miguel. Cuando nosotros empezamos ya el 2018-2019 a proyectar el crecimiento que teníamos en Santiago 1, bastante elevado, y quiero decirlo con todas sus letras, el Estado le paga a la sociedad concesionada por sobrepoblación en los últimos años semestralmente más de 2.400 millones de pesos por concepto de multa penal concesionado a Santiago 1. Esa cantidad es mucha si nosotros proyectamos en años, ¿no? ¿Cuánto se está pagando por concepto de multa? ¿Qué se hizo? Refaccionar las dependencias antiguas del CPS de San Joaquín para poder retornar a las mujeres imputadas a la cárcel de San Joaquín, liberar 1.000 cupos de la cárcel de San Miguel y trasladar 1.000 imputados de la cárcel de Santiago 1, hombres de bajo compromiso delictual, a la cárcel de San Miguel, de bajo compromiso delictual, y dejar la cárcel de Santiago 1 solamente para internos imputados de mediano y alto compromiso delictual, y con eso
no continuar pagando una multa que es bastante alta, y con esos recursos claramente el Estado puede hacer otras mejoras al mismo sistema penitenciario. Pero lamentablemente, por decisiones que desconozco, en esta lógica de continuidad de la política penitenciaria, esa decisión no se tomó, pese a que las infraestructuras están hoy día disponibles. Entonces, cuando tenemos un problema de hacinamiento, tenemos que, Álvaro y María José, gestionar el problema. Y abrir cárceles pequeñas, Álvaro y María José, como se está escuchando hoy día, abrir cárceles pequeñas, sí, es una peor decisión. ¿Por qué? Porque no ayudan en nada, no mueven la aguja en términos de disminuir el hacinamiento, pero sí van a generar distracción de personal para cubrir esas unidades pequeñas que van a albergar internos en una pequeña cantidad y de bajo compromiso delictual, dejando las cárceles más grandes, con menos personal, y entonces se concentra la población penal más compleja de la región. Entonces, por donde tú lo mires, es una muy mala decisión. Aquí hay que pensar y sentarse a cómo enfrentamos y cómo se soluciona el sistema penitenciario con este hacinamiento, y además acompañado de una calidad de población penal que Chile no conocía. Claro, Cristian, el ministro Cordero, también el presidente Gabriel Boric, habían planteado la idea de generar una cárcel especial para narcotraficantes o para personas que fuesen de alta peligrosidad, como respecto al tema del crimen organizado. ¿Eso podría ser quizá una solución? Mira, nosotros, María José, quiero decirlo también, la cárcel de alta seguridad, que es la Unidad Especial de Alta Seguridad, que así se conocía en Santiago, tenía más horas de visita que una población penal común. Cuando nosotros recibimos esta cárcel, en esa lógica estaba, con deterioros bastante significativos, tanto en obras civiles como eléctricas, y al final tomamos la decisión, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se reasignaron obviamente recursos importantes, cerca de 4.000 millones, y eso significó cerrar esa cárcel, la Unidad Especial de Alta Seguridad, cerrarla, o reparar tanto en obras civiles como eléctricas, y además dotarla de un equipamiento tecnológico en seguridad electrónica bastante adelantado para el resto de las penales de Chile, para poder ahí partir con justamente ese perfil de reo, jefes de bandas criminales o terroristas, sujetos de interés y personas refractarias al sistema. Ese fue el fin de esa cárcel, que se inauguró hace muy pocos meses y que concurrió el mismo presidente, el señor Gabriel Boric, a inaugurar esa cárcel. Bueno, esa cárcel era, partamos con algo, porque tenemos que hacernos cargo de aquellos delincuentes que son pertenecientes a bandas criminales organizadas y que además someten a los internos de menor contagio criminógeno y generan obviamente una alteración mayor a la cárcel. Entonces yo creo que desde esa lógica, María José, algo tenemos. Ahora, esa cárcel no sé qué capacidad hoy día tiene cubierta, porque eran sobre 300 plazas y no sé cuál es la cantidad real de internos que tiene, pero hoy día, pero sí se partió con eso, y ojalá se pudiese construir una cárcel de máxima seguridad para terminar con apoyar definitivamente los criterios de segmentación y separar a la delincuencia común de la organizada, pero eso no te soluciona el nivel de hacinamiento que tenemos en el país. Entonces yo creo que una cárcel de máxima seguridad sí, para separar a los delincuentes que pertenecen a bandas organizadas de la población penal común, y lo otro es construir cárceles, creo yo, donde es urgente, Atacama, Valparaíso, la región metropolitana, y también, por ejemplo, la región de Ñuble. ¿Existe algún proyecto en ese sentido, Cristian? No, nosotros habíamos empezado a trabajar en ese plan, insisto, con el Ministerio de Justicia. Estuvimos también en reuniones bilaterales con el presidente en su minuto, justamente discutiendo las necesidades de ampliar la infraestructura carcelaria, porque uno de los grandes objetivos también es mejorar las condiciones de habitabilidad, Álvaro y María José, y también entender que si no, las cárceles no están segurizadas, no hay reinserción. O sea, pensar que en estas condiciones nosotros vamos a potenciar la reinserción social es mentirle a las personas, ¿no? Eso no puede ser así. Claro. Hay que ser bastante claro y objetivo en eso. Entonces, es una prioridad necesariamente construir más cárceles en regiones donde están muy hacinadas y en donde, en consecuencia, ni siquiera están... por ejemplo, hoy día Santiago 1 tiene más de 4.800 internos, y Álvaro y María José, y hay 4.000 camas. De Santiago 1 no está construida con dormitorios con litera, tienen camas que están construidas en hormigón. Entonces, si tiene 4.000 camas, hay más de 800 o más de 900 internos que no tienen camas. Ese es el punto, ¿no? Entonces, en esas condiciones difícilmente la gestión penitenciaria se podría
orientar hacia los objetivos que la misma ley orgánica le mandata a Gendarmería, que no solo hacerse cargo de los reos, sino que contribuir a su reinserción social, ¿no? Claro, Cristian, cuando uno habla de generar más cárceles, también se requiere mayor dotación de Gendarmería. Y tú nos contabas que efectivamente esta idea de generar cárceles pequeñas no serviría porque no hay la cantidad de gendarmes necesarios para poder estar, o se tendrían que redestinar recursos y funcionarios que finalmente no serían tan útiles respecto a lo que se necesita actualmente. ¿Hay falta de dotación de Gendarmería? ¿De cuántos funcionarios y funcionarias estaríamos hablando hoy que quizás se necesitarían para poder generar las cárceles necesarias y que así se pudiese funcionar con una dotación como corresponde? Yo creo que hay varios puntos sobre esa consulta, María José. Punto uno, el tema de revisar la distribución del personal a nivel nacional. Segundo, todo lo que dice relación con la vigilancia electrónica o tecnovigilancia, realmente es un punto en el que Gendarmería está al debe. Hay muchas cárceles que uno ha podido conocer en otros países donde hay alta tecnología electrónica y eso minimiza la cantidad de personal en puestos que pudiesen estar perfectamente cubiertos por mayor tecnología, ¿no? Y eso pudiese liberar funcionarios para justamente el trato directo. Y lo tercero, claro, estudiar ahí realmente las necesidades de personal, pero también estableciendo, María José y Álvaro, que las cárceles, mientras más pequeñas sean, el costo de un privado de libertad se eleva considerablemente. Si el promedio en Chile de un privado de libertad hoy día más o menos es 1 millón y fracción mensual para el sistema penitenciario, hay cárceles pequeñas donde ese costo puede llegar a 2 millones por cada interno. Y eso tiene que ver con cárceles muy pequeñas que se pueden justificar, por ejemplo, en la Isla de Pascua. Pero no podemos justificar nosotros cárceles pequeñas, porque mientras más pequeñas, esas cárceles más cara es la mantención de la misma, principalmente por el concepto de personal que está asociado a esas cárceles pequeñas. Cristian, para terminar, quiero ver si es que me puede repetir esta cifra porque no sé si escuché bien. O sea, en una cárcel común, ¿estamos hablando de más de 1 millón de pesos por reo de costo? Sí, el costo promedio supera el 1 millón de pesos de un interno, pero también el costo de un interno por una unidad penal pequeña es mucho más alto, ¿vale? Es decir, mientras más funcionarios tenga una unidad y menos interno, se te levanta el costo individual del interno, pero por sobre el promedio de manera considerable. Entonces hay que pensar dónde está el óptimo, claro. ¿Cuáles son las cárceles óptimas? Lo otro que quería decir por último, María José y Álvaro, importante que ustedes lo sepan, por ejemplo, la realidad de la cárcel de Ñuble, de Chillán. Esa es una cárcel que es cabecera de región. Y fíjate que tiene solo 2 patios esa cárcel. Una cárcel, insisto, cabecera región, vale decir, los internos más complicados de esa región debiesen estar en Chillán. Y esa cárcel de Chillán tiene solo 2 patios. Un patio para imputados y un patio para condenados. ¿Qué te quiere decir con esto? Que cuando los internos son desencerrados, tanto imputados como condenados durante el día, se mezclan imputados de mediano, bajo y alto compromiso delictual y también condenados de mediano, alto y bajo compromiso delictual. Entonces, una de las cosas claves para poder maximizar la reinserción social es justamente tener mucho cuidado con los criterios de clasificación y segmentación de la población penal. Pero claramente, si no hay infraestructura, aunque exista la voluntad y existan los planes y programas, por muy eficientes que sean, por temas de infraestructura se hacen inviables. Entonces yo creo que ahí está el punto, María José y Álvaro, que se debe discutir con urgencia una política penitenciaria que ojalá trascienda las distintas administraciones, una política criminal en materia penitenciaria, pero de Estado, no un gobierno que sea distinta a la de otro, porque si no, estas cosas no van a funcionar nunca, María José y Álvaro. Cristian Alvear, muchas gracias por esta conversación con el Expreso Bio Bio, exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear, muchísimas gracias, buen día. Buenos días, Cristian. Muy buen día, gracias. Hasta luego. En el WhatsApp están dando cuenta de un movimiento telúrico, dice solo ruido, temblor en la región de Coquimbo, en La Serena, estamos chequeando la información, temblor en Coquimbo. Vamos a estar chequeando esa información. Vamos a una pausa y seguimos con más Expreso Bio Bio.